constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción de Noticia Monumental que busca aprender, debatir, profundizar y generar opinión sobre temas importantes para que se dan en Costa Rica y el mundo. Hay temas internacionales interesantes, pero hay fechas que no se nos pueden olvidar. Hoy hace 100 años inició la Primera Guerra Mundial, conocida desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial como la Gran Guerra, porque era la guerra más grande que la historia había vivido precisamente hasta esa fecha. Por supuesto, todo el tema del genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial nos ha dado una visión más clara de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. En los documentales que pasan en televisión a diario, prácticamente en cable, podemos ver documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero no es tanto lo que sabemos de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que se dio a inicios del siglo XX. Hoy hablaremos en un programa en el que estoy seguro muchos vamos a aprender, hablaremos de qué pasó en la Primera Guerra Mundial. Son las 2:06, vamos a escuchar primero un boceto que preparó nuestra productora Isel Martínez y la periodista Hazel Cerdas para entrar en materia y analizar ya la Primera Guerra Mundial. 2:06, vamos al boceto y regresamos. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. ¿Cómo se empieza una guerra? Casi por accidente. Cuando el emperador austrohúngaro José Francisco leyó la declaración de guerra contra Serbia el 28 de julio de 1914, nadie imaginaba que el conflicto duraría 4 años. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, un mes antes en Sarajevo, a manos de un joven nacionalista serbo-bosnio, en protesta por la anexión austríaca de Bosnia, desató la caída de los 4 imperios europeos y que cambió el curso de la historia moderna. Primero con un telegrama al imperio austrohúngaro, declarando la guerra a Serbia, seguido pocas horas después por los disparos de la Armada Fluvial austríaca contra Belgrado. Entre la medianoche del 28 y las 2 de la madrugada del día 29 de julio se produjo un primer intercambio de fuego entre las dos partes, y con ello las primeras bajas de esta guerra, 2 del lado austriaco y 2 del lado serbio. Pero en realidad, la tensión llevaba tiempo acumulándose, y el atentado fue poco más que un pretexto oportuno para redistribuir las cartas geopolíticas en una Europa en la que los 2 imperios aliados, Alemania y Austria-Hungría, se veían rodeados de 3 potencias en plena expansión colonial: Francia, Rusia y Gran Bretaña. Los cambios que originó el conflicto no fueron solo políticos y geográficos. La misma forma de hacer la guerra cambió. Un gran número de soldados ya no era efectivo ante los nuevos adelantos tecnológicos. En el frente oriental, Alemania resistió a las tropas rusas y conquistó Polonia, entonces parte del imperio zarista, lo que llevó a la desmoralización de las tropas rusas y una creciente ola de protestas contra el zar. El desgaste de la guerra tuvo sus primeras consecuencias en Rusia, donde el zar tuvo que abdicar tras la rebelión de febrero de 1917 en San Petersburgo. Pero en noviembre del mismo año, la revolución bolchevique, encabezada por Lenin, derrocó el gobierno interino.
y dio lugar a una guerra civil rusa y a la firma de una paz separada con Alemania. La proclamación de la Unión Soviética no solo puso fin a varios siglos de dinastías rusas, sino que marcó también de forma decisiva durante todo el siglo XX el desarrollo político en Asia, África y América del Sur, donde el modelo comunista inspiró a gobiernos, partidos y guerrillas. El 8 de enero de 1918, la declaración del presidente estadounidense Wilson sobre el derecho de los pueblos a disponer de su destino anuncia una intervención militar inevitable. En otoño de 1918, Berlín y Viena reconocieron su fracaso, y las dos monarquías, la prusiana y la austrohúngara, tuvieron que renunciar a la corona y buscar el exilio. El saldo, cerca de 20 millones de muertes y un reordenamiento político y geográfico inminente. Mientras Alemania proclamó la República, el Imperio Austrohúngaro fue despedazado y dio lugar a la aparición de 4 nuevos estados: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. La cuarta víctima de la Gran Guerra fue el Imperio Otomano, que perdió todos los territorios adquiridos en 5 siglos y estuvo a punto de ver dividida incluso su parte central, Anatolia. Pero el nuevo reparto de Europa y Oriente Próximo no dejó de ser provisional. Yugoslavia se desintegra de manera sangrienta 75 años más tarde, y justo 100 años después, las corrientes yihadistas cuestionan las fronteras de Siria e Irak trazadas durante la Primera Guerra Mundial. En julio de 2014, en Belgrado, Serbia y Austria plantaron un árbol de paz como un mensaje de que 100 años después, los países vencedores y derrotados en esa guerra hoy trabajan juntos en la creación de una Europa unida. Hoy recordamos la frase de Nicolás Avellaneda: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Les informó Geisel Cerdas e Isel Martínez Alfaro. Edición Víctor Peralta. Dirección General Randall Rivera. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:11. Voy a presentarles a nuestros invitados en este interesante programa donde recordaremos que hoy se cumplen 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Está conmigo don Francisco Barahona, analista internacional. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias. Y también está con nosotros don Álvaro Ramos, uno de nuestros expertos y analistas en seguridad internacional. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos precisamente a hablar sobre estos 100 años de la Primera Guerra Mundial. Yo quiero pedirles, por favor, que nos ayuden a explicar cómo era el mundo a inicios de antes de la Primera Guerra Mundial, porque si hay una de las cosas que a mí más me llama la atención es cómo cambió la configuración geopolítica la Primera Guerra Mundial. Es decir, empezamos con 4 imperios, ¿verdad? En particular el alemán, el austrohúngaro, el ruso, que es el zarista, y el otomano. Entonces, pero después de la guerra ya no están. Entonces, ¿qué son estos 4 imperios con los que arranca la historia antes de 1914? Bueno, yo le diría que el arranque un poco de la Primera Guerra Mundial tiene mucho que ver con la historia propia de estos 4 imperios, de los territorios sobre los cuales se produjo la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo con el expansionismo del colonialismo que venía desde el siglo XIX y el arranque del gran capitalismo que hoy tenemos claramente establecido en el planeta. La revolución industrial que tuvo grandes efectos en Inglaterra, en Francia y por supuesto en Alemania, estaba detrás de todo ese proceso. Recordemos que el siglo XIX fue una especie de siglo dorado para la Europa, era un poco un momento de expansión europea fuera de sus fronteras, un momento de apropiación de materias primas en varios otros continentes y por supuesto un desarrollo militar del más alto nivel en esa época, que era lo que permitía mantener un equilibrio, un entente entre esos imperios. Uno tenía el otomano, efectivamente, prácticamente 5 siglos de existencia,
Había enormes confrontaciones también históricas al interior de Europa, por ejemplo, entre Francia y Alemania, y no hay la menor duda que una Rusia zarista permanentemente metida en la dinámica de lo que yo llamo la Europa extendida hacia el este, incluyendo la actual Rusia, bueno, provocaban una especie de equilibrio del terror, una especie de equilibrio donde además la figura de los reyes, de los zares, la monarquía en sí misma, también en Alemania y en Inglaterra, con excepción Francia, provocaba tensiones de múltiple naturaleza. La monarquía era una institución que garantizaba las diferencias sociales radicales. En la medida que existía la familia o los nobles y todo lo que es la parafernaria de grupos sociales que le servían, estaba en evidencia el surgimiento de una nueva clase, yo no diría todavía clase media, pero con formación de profesionales, y también el arranque y la ampliación de la clase obrera a partir del capitalismo y de las fábricas establecidas en Europa, que en ese momento constituían, más que en los Estados Unidos, la punta de lanza del desarrollo industrial. Entonces todo eso unido nos da una especie, digamos, de resultado de síntesis de tensiones disimuladas, de enfrentamientos donde los ejércitos se hacían los dientes. Cada imperio creía todavía ser mayor que los otros en los que estaba en competencia, y desde el punto de vista psicológico, los ejércitos, los sectores dirigentes creían que sus fuerzas armadas eran suficiente garantía para, en el caso que se produjera un enfrentamiento, poderle ganar a los demás. Enorme error que significó obviamente el estallido de la primera gran guerra, la Gran Guerra, que por primera vez se va a ampliar a la participación de varios estados, de último los Estados Unidos, que llega y sin el cual Inglaterra y Francia probablemente hubieran terminado derrotadas. Pero en todo caso, ahí tenemos 4 imperios que se confrontan, varios países, ya no solo dentro de Europa, sino fuera de Europa. Mencionémoslo: está Sudáfrica, sí, está la India, está Australia, y por supuesto después Canadá y los Estados Unidos, que entran casi al final de la primera Gran Guerra. Ahora, porque las colonias se pelean entre ellas. Digamos, en Camerún, leí el fin de semana que en Camerún, por ejemplo, hubo muchos fallecidos producto de las guerras internas, porque eran colonias de esos países. ¿Cómo no? Y nosotros vamos a ver cómo destacamentos de los ejércitos de los países que yo mencioné y de otros, ¿sí?, van a ser enviados por barco a participar en esta primera Gran Guerra. Ahora, el desarrollo industrial va a ser, digamos, otro de los elementos que explica esta gigantesca explosión para la época, porque por primera vez van a ser tomados muy en cuenta en el desarrollo militarista y en la construcción de máquinas de guerra, comenzando por tanques, comenzando por aviones, y ni qué decir la empresa o las empresas ligadas a los elementos farmacéuticos y a la producción de materiales químicos, que también van a hacer, digamos, su primer experimento en términos de guerra para eliminar a los contrarios, soldados o no soldados, lo que hoy le llaman pérdidas colaterales, término que nunca me gusta a mí utilizar, porque es un término como muy técnico, como muy frío, que vale más una vida de un soldado que un niño, como lo estamos viendo en la actualidad o como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, ese contexto, digamos, de desequilibrio va a ser la parte final de un momento de equilibrio que va a durar décadas enteras en Europa, de avance ilustrado, donde además, y recordemos lo que sucede con Rusia, hay una polarización tremenda al interior de Rusia entre la concentración de la nobleza y la iglesia, con enormes latifundios, con enorme capacidad económica concentradora, que va a contrastar con una pauperización gigantesca, no solo de obreros, sino de la clase campesina. Y eso va a ser el germen de una insatisfacción tremenda cuando
el zar Nicolás va a hacer el llamado de participar a favor de Serbia justamente en el enfrentamiento de esta enorme guerra. Entonces la guerra en sí misma lo que produce es una mayor desestimulación interna, una desestabilización gigantesca en cada uno de los países que participan en la guerra, y eso es lo que va a provocar que al final de la guerra el tablero de ajedrez en que estaban las fichas más o menos establecidas antes de la guerra quede totalmente superado con la realidad. Usted lo mencionó, 4 imperios prácticamente quedan no deshechos, pero quedan muy golpeados, y surgen nuevas potencias hegemónicas. Don Álvaro, decía don Francisco que hay una especie de equilibrio del terror, ¿verdad? Ayer cuando leía un poco de este tema, encontraba que había prácticamente una paz armada, digamos. En los años previos había mucha tensión entre algunos miembros de Europa, como Francia y Alemania, por ejemplo, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Sí, uno tiene que ubicarse que los europeos gozaron efectivamente, en primer lugar, el nacimiento de los siglos. No corresponde a lo que nosotros conceptualmente tenemos, como que el 1 de enero del año 1 nace un siglo y termina en el año 0, digámoslo así. No, la realidad es que el siglo XIX nace en el 14, en 1814, con la derrota de Napoleón, que podemos establecer ahí claramente que las guerras napoleónicas, que es un conjunto de conflictos que abarcan todo el continente, incluyendo Egipto y parte de lo que es el Medio Oriente, en una cosa parecida exactamente a la Primera Guerra Mundial, horrorizó a los europeos y se creó un orden conservador en el cual las monarquías empezaron a tejer un entramado dinástico, un entramado de alianzas que son lo que usted está buscando, el equilibrio. ¿Cómo se logró un relativo equilibrio? Un siglo que dura del término de las guerras napoleónicas, que fueron muy parecidas a la Primera Guerra Mundial, una gran guerra europea, gigantesca guerra europea en que todos estuvieron envueltos y se cambiaron papeles muchas veces. Napoleón era el unificador, después era el que dividía, el zar se metió, los conservadores lograron derrotar al final a los republicanos, etcétera. De ese, que ahí hubo un arquitecto, Metternich, Clemens von Metternich, que era el ministro de Relaciones, el canciller austriaco, que logra aglutinar a los elementos conservadores que habían quedado horrorizados de lo que había pasado por ese producto tan elaborado de la revolución que era el régimen napoleónico, un producto ya más un genio militar. Es el gran capitán de su época, es el gran general de su época, que prácticamente derrota a todos es decir, todo el mundo tenía que se medía en relación a Napoleón, no Napoleón en relación a nadie más. Ahí inicia este siglo, no inicia en el 0, y termina efectivamente con la declaración de la Primera Guerra Mundial. El siglo XX no nace en 1901, a la un minuto, sino que nace ahí. Y nos llega, algunos expertos dicen que llega hasta el 6 de agosto de 1945, el estallido de la bomba en Hiroshima. Algunos expertos, eso todavía podemos discutirlo, porque todavía está fresca la historia para discutirla, pero algunos dicen que el siglo XX apenas duró de agosto del 14 a agosto del 45. Es interesante, son temas elaborados que no estamos aquí, hoy no es el programa hoy, pero entonces tenemos un siglo que dura eso, dura de 14 a 14 por esta razón. En el entramado que Metternich y un poco Talleyrand, que sirvió de ministro de Relaciones a todo el mundo en Francia, que querían armar, efectivamente se forman alianzas. Entonces uno tiene primero que ver cuáles fueron los imperios que nos tocaron ver creados en este momento y que fueron creciendo a la luz de esta política, esta geopolítica gigantesca de conservadores, los regímenes conservadores encabezados por Austria-Hungría, por el imperio más prestigioso, la dinastía más antigua, etcétera, que era la de los Habsburgos. Llega hasta el punto de la Primera Guerra Mundial y el resultado después al final de la Primera Guerra Mundial. En realidad tendríamos que valorar 5 imperios, si queremos llamarlo así. Usted ha hablado del otomano, es correcto. Usted ha hablado del imperio alemán, correcto. El imperio austrohúngaro, perfectamente claro. Por supuesto el de los Romanov, el de los zares. Pero Francia era un imperio, aunque republicano. Era un perfecto. Tenía todas las características todo su sistema era imperial para efectos de la discusión, nada más que era una república. Eso es todo el efecto. Uno podría decir que económicamente
los Estados Unidos en el 7, en 1907, para ubicarnos perfectamente claro, pasó a ser la primera potencia mundial, quitándole al imperio otro imperio británico. Sí, aquí vamos por el quinto imperio y un sexto imperio republicano. Sí, ya llevamos un sexto imperio, porque los Estados Unidos, también república, en realidad se había constituido en la primera potencia mundial económica en el 7. Entre el 7 y el 8, los expertos económicos no están de acuerdo en la fecha exacta, pero entre el 7 y el 8 sobrepasa en Producto Interno Bruto, como medimos ahora, al gran imperio británico, no a Inglaterra, a todo el imperio británico. Entonces, siendo la primera potencia económica y con una ventaja superior a todos los demás desde el punto de vista de su posición, que era una isla para efectos de la estrategia militar, protegida por dos inmensas fronteras oceánicas, pero con otra ventaja que hasta el día de hoy es, y la que le sirvió, es la vital para su estrategia militar y política y geopolítica, que le sirvió en la Segunda Guerra Mundial, que siendo el poder hegemónico en un continente entero, en el hemisferio occidental, le permite proyectar, como es aquí, totalmente hegemónico, cosa que no sucedía en Europa, claro, en donde acaba usted de describir, la competencia era terrible y el balance del poder terrible. Los Estados Unidos, por eso es que siempre ha sido el elemento decisorio, porque como es hegemónico en el hemisferio occidental, no se preocupa por el hemisferio occidental, su proyección de fuerzas en otros continentes, cosa que los europeos hace ya mucho no pueden hacer, porque como estaban concentrados en su cuestión militar. Entonces, este siglo efectivamente nos hace finalizar con dos alianzas, para ir estableciendo el tema. Una, la Triple Alianza, ¿verdad?, que era Alemania, Austria-Hungría y curiosamente Italia, que es el aliado medio ahí, ¿verdad?, medio averiguado. Y lo otro, la Entente, en la que están, también era medio averiguada, porque Francia e Inglaterra habían sido enemigos por siglos. Sí, claro, pero siglos habían sido enemigos. Pero se unen en la Triple Entente. Pero se unen en la Triple Entente con Rusia. Nada más, detengámonos un momento, porque esa es la parte didáctica en la que quiero ser muy puntual. Se forman dos grandes alianzas. Monstruosas, muy enormes, sí. Uno es el eje central, que es la Triple Alianza, que está formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Esta es la parte débil de la alianza, solo para ir marcando la cancha. Y en la otra parte, la otra alianza que está en acera del frente, es la Triple Entente, que es Rusia. Se llama la Entente, Francia, no se llama Triple. Ah, bueno. Entente, sí. Francia. Sí, Triple, son Francia, Rusia y Inglaterra. Sí, ok. Entonces, Inglaterra es la parte que menos apoya desde el punto de vista de ejército, vea mis palabras, ejército de tierra, que era muy importante en la época, porque su seguridad, tanto continental como imperial, está basada en su fuerza naval, que ciertamente es la primera en el mundo. Entonces ellos tienen un ejército relativamente muy pequeño, profesional pero pequeño, no comparable a los enormes ejércitos en el continente europeo. Esto es lo primero. Este es el aspecto geopolítico con el que nos encontramos exactamente en junio y julio, para poner las fechas en que empezó a calentarse extraordinariamente el tema. El siguiente es el aspecto puramente militar. Los militares de la época habían llegado a un perfeccionamiento de la ciencia militar en dos aspectos. Uno, los estados mayores centrales. Llegaron a ser totalmente profesionales a partir de la enseñanza de von Moltke, de Helmut von Moltke, el conde de Moltke, que había sido el militar profesional por antonomasia del siglo, de esta época de oro del siglo XIX, y había creado el concepto del Estado Mayor, en donde por 20 años, por 18 años, por 15 años se programaban las batallas por adelantado. Se decía, más o menos, expertos en sistemas territoriales, geográficos, de todo tipo, programaban un posible sitio de batalla. Y más importante, no solo eso, la tecnología permitió armas de destrucción terribles, como la ametralladora, los cañones de gran capacidad destructiva, pero el elemento más importante eran los ferrocarriles. La capacidad de intercambiar fuerzas en un término muy rápido es exactamente la estrategia de los sistemas centrales en Alemania y Austria-Hungría, pero principalmente Alemania. Y por eso llegamos al final del principio de la Primera Guerra Mundial con un problema seriosísimo. Cuando usted tiene planes tan elaborados, uno de ellos, para mencionarlo porque es extremadamente importante entenderlo, el plan diseñado por el conde Alfred von Schlieffen, que es por muchos años el jefe del Estado Mayor del ejército alemán, y diseña lo que se llama el plan Schlieffen. Todos los historiadores militares conocen esto, que es el plan en el que se pelean en dos frentes. Uno, contener a los rusos, apenas contenerlos con una pantalla al principio de un conflicto, y el otro, derrotar
a Francia en aproximadamente 6 semanas, en una maniobra de enorme envergadura, de gran movimiento. Y el ejército francés que había hecho el Plan 17. Estos planes rígidos, estudiados por decenas de años, fueron el causante de los horrores que estamos viendo, que estamos estudiando hoy, que es que de repente lo que creían que iba a ser una guerra hasta Navidad con costos, se convirtió en una de las carnicerías y catástrofes de todos los tiempos. La rigidez de los planes implicaba que una vez que usted ordenaba que el monarca, en este caso los monarcas y los comandantes en jefes, ordenaban la movilización, usted requería de ejércitos gigantescos, de 4 millones de personas, bien establecidos, bien entrenados, bien habituallados y listos a sus puntos de lanzamiento. Este orden tan cronométrico y tan exacto, muy propio de los europeos cuando se ponen ordenados, fue exactamente el causante. Una vez que usted iniciaba por un miedo natural, porque iban a invadir Serbia, entonces Rusia, el zar, ordena la movilización general, no se puede detener. Es una cosa enloquecida, fue una cosa enloquecida. Algunos políticos sabios y algunos obviamente pacifistas sabían que esto iba a suceder y lo previeron. Una vez que usted arrancaba el sistema de movilización general, usted no lo podía detener. Y este es el inicio de una guerra terrorífica que costó, en realidad la Gran Guerra es el elemento definitorio de nosotros. La Segunda Guerra Mundial es una hija de la Primera Guerra Mundial. Algunos historiadores, como John Keegan, que es un brillantísimo historiador de esto, dice que historia es antes de agosto del 14 y lo que sigue después del 14 está todavía desarrollándose. Todavía la Guerra Fría, todavía cosas que tenemos ahora vienen desarrolladas de ahí. Antes, a él le parece, a este historiador, que eso es historia. Sí. Y lo que sucedió después del 14 está en desarrollo. Déjenme hacer algunas observaciones enriqueciendo la brillante intervención de Álvaro. En primer lugar, quiero decirle que yo no soy historiador, entonces ahí yo tengo un limitante, pero eso no significa que no haya estudiado el tema de la Primera Guerra Mundial. Sobre la afirmación de que Estados Unidos en el año más o menos 1905-1907 pasó a ser el primer país en producción de riqueza, eso es correcto. Lo que pasa es que el desarrollo militar en los Estados Unidos no seguía paralelo a ese esfuerzo. En cambio, en Europa, el desarrollo militar sí estaba íntimamente ligado con las grandes compañías ligadas a la producción de armas, acero, hierro, etcétera, etcétera. Y eso pese a que efectivamente Estados Unidos ya había tenido presencia con Japón y, sin la menor duda, recordemos la guerra contra España. Guerra con la cual los Estados Unidos se queda a Filipinas, aprovechando una España muy golpeada, se queda con Filipinas y se queda con Puerto Rico y con Cuba. En esa lógica. Entonces la Marina también en los Estados Unidos era una de las ramas de mayor arrastre. Internamente el ejército norteamericano se había utilizado en los siglos anteriores, sobre todo en las décadas anteriores, para la colonización norteamericana del oeste norteamericano. Pero para participar ya en una guerra europea con las consecuencias que tuvo esta gran guerra, bueno, el presidente Woodrow Wilson lo pensó muchas veces, de ahí que los Estados Unidos no entra, sino, si no me equivoco, hasta el año 17, a una guerra que ya tenía 3 años. Aquí hay un elemento que parece interesante, y entonces eso me permite afirmar que una vez que los Estados Unidos se compromete a la guerra, ahí sí comienza un proceso de transformación industrial de la economía norteamericana, y muy rápidamente Estados Unidos llega entonces a tener, militarmente hablando, una industria militar y ejércitos del más alto nivel, porque bueno, el haberse metido en la guerra europea era algo sumamente delicado. Y esa presencia militar, ese engrandecimiento militar norteamericano va a seguir hasta el día de hoy, desde el primer momento, ya conformando a los Estados Unidos como un gran imperio militar, y no únicamente un imperio de desarrollo económico, industrial o de extensión a su propio territorio. Algunos de los detalles los tuvimos aquí en 1856, con la guerra contra William Walker, y sin la menor duda con la forma en que se comieron casi la mitad de México, ¿verdad?, que va desde California prácticamente hasta Florida, Texas, etc. Bueno, pero en el otro tema es lo que yo querría comentar, porque Álvaro mencionó también a Rusia. Rusia va a vivir entonces una efervescencia prerevolucionaria, y en el momento en que estalla la revolución bolchevique,
Rusia no solo va a cambiar de régimen y el imperio basado en la familia real, que es decapitada y eliminada físicamente, va a ser transformado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que además eso va a significar para la alianza en la cual estaba Rusia, que era nada menos que Inglaterra y Francia, un enorme golpe de ausencia de ese otro imperio participando en la Primera Guerra Mundial. Y ese enorme vacío va a ser ocupado por los Estados Unidos. Sin los Estados Unidos, difícilmente Inglaterra, por más que fuera imperio colonialista, y Francia, imperio republicano colonialista, hubieran podido ganar la Primera o la Gran Guerra. Entonces a mí me parece que ese es un elemento interesante que permite entonces ahí sí dibujar el siglo XX con una perspectiva donde los Estados Unidos termina desde la Primera Guerra Mundial en un punto esencial. Recordemos que cuando termina la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, no solo el Tratado de Versalles va a definir, digamos, el nuevo mapa geopolítico y el pago de deuda contra Alemania, que va a ser el germen de la Segunda Guerra Mundial, sino que también se va a crear la Sociedad de las Naciones, en mucho por iniciativa del presidente Woodrow Wilson, buscando evitar otra guerra que 20 años después de ello, que no la va a evitar, y entonces claro, viene después la Organización de las Naciones Unidas, pero ya es un producto de la posguerra y el lanzamiento de la bomba en Hiroshima y Nagasaki, pero ya estábamos hablando del año 45 y no del año 17 y 18. Voy a robarles unos instantes para ir a una pausa comercial. Ya hablamos de cómo estaba la situación, los imperios que formaban el territorio europeo antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las alianzas para entender quiénes son los que se enfrentan en la Primera Guerra Mundial? Por un lado, entonces, el eje central, que es la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que es la parte más débil, y la otra, la Entente, que está formada por Francia, Rusia y el Imperio Británico. Así llegamos al 28 de julio de 1914. ¿Qué pasa ese día? Le contamos cuando regresemos a Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Qué embarcada. 2:40 de la tarde, 2:40, estamos en Matices. Hablando de la Primera Guerra Mundial, hemos aprendido mucho de cómo estaba el mundo hasta el 28 de julio de 1914. Había dos grandes alianzas, el eje central formado por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Entente, que era Francia, Rusia y el Imperio Británico. Llega un 28 de julio de 1914 y el archiduque Franz Ferdinand de Austria-Hungría. Sí, príncipe heredero, archiduque, príncipe heredero, príncipe coronado. Ajá. Pero hay que entender por qué. Tenía mucho solo para contar la historia de él, ya que fue el elemento detonante. La dinastía Habsburgo es una reliquia de la Edad Media, viene desde la Edad Media. Los Habsburgos son los nobles entre los nobles, es decir, es reconocido como la familia de más alto rango dentro del concepto monárquico europeo de ese largo periodo que viene desde la Edad Media. Y el hombre que entra a la historia como representándola para todos nosotros por sus fotos, su estilo, su tipo, es por supuesto Franz Joseph, que duró 64 años en el trono, una cantidad increíble de años como emperador de Austria, rey apostólico de Hungría, y más o menos como 30 y pico títulos más, entre ellos curiosamente, duque de Auschwitz. Nada tiene que ver por lo que sucedió, pero terrible, como la palabra es tan terrible, la traigo a colación por ser interesante. Un título que tenía de los 30 y tantos que le sobraban de nobilidad,
era duque de Auschwitz, solo por lo interesante. Por las curiosidades históricas. Él, que llega muy joven al trono, tiene un hijo que le toca ser el heredero al trono, Rodolfo, que muere en 1889 en lo que se conoce como la tragedia de Mayerling. Era hijo de él y de la famosa princesa bávara, emperatriz Sisi, conocida como Elizabeth, conocida en el mundo como Sisi, una mujer de belleza extraordinaria, famosa, y sí, también heredera de una de las grandes dinastías de Alemania, de lo que es hoy Alemania. Resulta que Rodolfo se suicida con su amante en una pequeña casa de cacería en Mayerling, y se queda el trono sin un heredero, digamos, directo. Y entonces no toca más, le hubiera tocado al hermano, al archiduque, al hermano, ser el heredero, pero también muere temprano y le toca a este sobrino, a Franz Ferdinand, que no era querido por el emperador, nunca fue querido, nunca fue aceptado, pero para colmo de males, solo para poner toda esta situación compleja, se casa con una persona de bajo nivel, de acuerdo a los estándares de la corte austriaca, con una simple condesa, Sofía Schotek, y esto hace que lo obliguen a hacer un matrimonio morganático, que quiere decir en el sistema monárquico que usted se puede casar, pero su esposa nunca será reina y sus hijos nunca serán herederos. Todo esto tiene relación con el problema. Desde el punto en el caso de lo que disparó el sistema. Él siempre estuvo resentidísimo con toda la corte por la forma en que le daban el trato, y por eso se lleva a su esposa, que no era ni archiduquesa, que solo era condesa, con un título de duque regalado que se lo dieron después de Hohenberg, duquesa de Hohenberg, y se la lleva a pasear técnicamente a Sarajevo, por eso ella muere, para que le dieran el trato de esposa del inspector general de las Fuerzas Armadas, que era también el heredero. Y ahí sí le permitían estar a la par del príncipe, etc. Y esta es la razón triste por la que la señora muere, y sus 3 hijos son los primeros huérfanos de la Primera Guerra Mundial. Sí. Sus 3 niños, que eran pequeños, se convierten en los primeros huérfanos de una cosa muy seria, ¿verdad? Que voy a hacer un apunte, porque yo dije 28 de julio, pero en realidad fue el 28 de junio, un mes antes. ¿Verdad? Porque es un mes después cuando se da el primer conflicto armado. Pero entonces, Francisco Fernando, en español, de Austria, llega a Sarajevo, que es la capital de la actual Bosnia-Herzegovina. Y era Bosnia-Herzegovina en ese momento también. Pero era parte del imperio austrohúngaro. Recientemente, en ese momento extremadamente reciente para efectos históricos, en el 8, había sido siempre tradicionalmente una provincia otomana, pero la debilidad del imperio otomano en territorio europeo hizo que Austria fuera acumulando poder a costa del imperio otomano. La parte más clara fue cuando se apoderó, textualmente anexó a Bosnia-Herzegovina, y esto causó un profundo resentimiento en los elementos serbios entonces de la Gran Serbia. Los serbios que vivían en Bosnia-Herzegovina y en Serbia estaban molestos por lo que acaba de pasar. Por lo que acaba de pasar con que el imperio austrohúngaro se anexara a Bosnia. Sí, que ellos consideraban que pertenecía a lo que el concepto de Gran Serbia. Dentro de Serbia habían varias organizaciones, una de ellas muy particular, la Mano Negra, que era comandada por debajo, valga la Mano Negra el nombre, de ahí creo que viene toda nuestra lógica al respecto, cuando usamos el término mano negra, mano izquierda, mano oscura, es por un coronel Sapts, que era el jefe de inteligencia serbio y es el que ordena el asesinato del príncipe, que lo ejecuta un muchachito muy joven, sí, un niño muy joven, Gavrilo Princip, que era por supuesto un serbio perteneciente a esta hermandad de la Mano Negra, que era de fanáticos. Pero era un viaje peligrosísimo el que se hace. Súper peligroso. Francisco Fernando. Muy peligroso, y sucedió algo. Estaban advertidos, pudo no haber muerto. Cuando el carro de él sale del hotel, del lugar donde estaba, hacia el ayuntamiento, le tiran una bomba. Y él llega bravísimo y reclama a todas las autoridades locales, municipales, porque llega digamos, a la presidencia municipal. Ya claro, no, pero ¿qué clase de recibimiento es este? Se me reciben con una bomba, pero no hace caso a lo que le dice el general Oscar Potoriek, y los policías le dicen, no vayamos más allá, pero él insiste en una cosa muy importante, porque era un hombre de honor, tenemos que entender el estilo de honor de ellos. Él dice, no, yo tengo que ir a ver los heridos de la bomba. Los policías y soldados que fueron heridos para proteger, que fueron heridos en la caravana, él insiste en irlos a ver, y aquí es donde el carro hace su viaje fatal, y Gavrilo Princip, que no era el encargado
era uno de los tantos, logra matarlo en una esquina donde el carro, que era por cierto un carro muy grande, un Grafan Steve, la marca del carro, le pegan, porque era el preferido del archiduque. Este es el inicio, pero fue una necedad de él porque él era conocido como un enemigo acérrimo de los serbios. Entonces mandarlo era como mandar lo que a mí decimos aquí en el campo, un trapo rojo. Lo hubieran matado de todas maneras. De todas maneras lo buscaban. En esas horas. Pero más importante, ¿por qué es que había un acogotamiento también? Porque tenemos que ver la otra estrategia, no solo la de los ejércitos, la estrategia naval. Porque tuvo el principio, el medio y el resultado final de la guerra. Porque desde el tiempo de la batalla de Salamina, en que los griegos derrotan, siendo una potencia pequeñita, al imperio persa, que era por mucho el imperio más fuerte de esa zona, desde la batalla de Salamina, hace 2300 años, siempre, una y otra vez, las potencias que tienen su poderío basado en el mar han derrotado a las potencias terrestres. Y este es el concepto. ¿Y por qué? Porque los imperios centrales, sin tener el apoyo marítimo, el control, se vieron sometidos a un bloqueo que poco a poco fue minando su alimentación, su comercio, y esto fue lo que al final triunfa. Si usted ve las potencias que rodean al imperio central, Estados Unidos, una potencia naval, Inglaterra era la primera potencia naval de la época, Francia era una potencia naval, contra las potencias centrales que no eran potencias navales. El desajuste final que Inglaterra nunca aceptó y que en alguna medida dispara también la guerra, es cuando el Kaiser, junto con el almirante Alfred von Tirpitz, empiezan un programa de construcción de acorazados masivo. Sí, era el programa más masivo de la época de construcción, porque estaba muy atrás de Inglaterra. Y cuando se aproxima a ciertos parámetros de matemáticos de 2 a 3, que se llaman en los tiempos, Inglaterra también provoca todo esto. A propósito, para que nunca Alemania llegue ni siquiera a estar cercana a su potencia naval. El desarrollo naval de Alemania es el que provoca los aspectos militares. El desarrollo militar ya lo tenían los alemanes, eran el primer ejército, y bajo la dirección de Moltke habían derrotado a Dinamarca, habían derrotado a Austria-Hungría en Sadowa en el 66, y habían derrotado, en una de las grandes derrotas de la historia y una de las grandes victorias de la historia, en el 70 a Francia con la derrota en Sedan, que permite la creación del imperio alemán. Pero siempre el imperio alemán tenía una base, el creador del imperio, el arquitecto, que era Bismarck, Otto von Bismarck, que había creado este imperio, que había sido el constructor político del imperio, siempre advirtió algo que violaron al final los alemanes, que era: nunca se enfrenten a Rusia, siempre traten de tener al zar y al imperio ruso de su lado. Y los alemanes de la época del 14 violaron esto cuando se movilizaron a favor de Austria-Hungría, cuando Austria-Hungría le da un ultimátum terrible a Serbia, y entonces empieza el juego que hablamos al principio, de movilizaciones sin parar. Que ese es el dominó al que quería llegar, ¿verdad? Porque se matan a Francisco Fernando en Sarajevo el 4, por aquí tenía la fecha. No, el 28 de junio, pero el imperio austrohúngaro le da un ultimátum a Serbia al 7 de julio para que le permita investigar en territorio serbio las implicaciones del crimen, a ver si tenía... Usted sabe cómo es esto, es más complejo. Esto lo manejan 2 condes, este ultimátum, y lo hicieron en una locura. El conde Leopold von Berchtold y el conde de Hoyos, que por cierto era de origen español. Ya no era español, era austriaco, pero una familia vieja de rancio abolengo español, que era el asistente. Y redactan un ultimátum con una cosa extraordinaria, porque eran 2 diplomáticos, no eran militares. Redactan un ultimátum para que Serbia no lo acepte en un punto. Serbia acepta todos los puntos, excepto un punto. Solo uno, que es que los policías austriacos, investigadores, hablemos policías porque así se habló, la palabra del policía, tenían la capacidad de entrar y arrestar. Este punto, todo lo demás lo aceptó Serbia. Si agarraban, los procesaban, se los entregaba a Serbia, Austria, a los de la mano negra, que evidentemente se conocía todo esto, porque habían torturado a Gavrilo Princip y a los otros, entonces ya sabían perfectamente todo el esquema, los austrohúngaros. Pero en el punto que no aceptó Serbia y donde desató la guerra, es que los policías austriacos tuvieran como jurisdicción en el territorio del Reino de Serbia. Y este punto Leopoldo von Berchtold y el conde de Hoyos lo redactan con toda la mala fe de que no lo acepten. De que no lo acepten. Y entonces Serbia no lo acepta el 28 de julio
de 1914, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Julio. Y un día después, el 29 de julio, Rusia entonces le declara empieza la movilización general de sus fuerzas para proteger a Serbia, y ahí es donde ya vemos, porque antes solo estábamos hablando de un eje, digamos, del eje central, que era el Imperio Austrohúngaro, y nos faltaba el Entente. La Entente ingresa a la guerra aquí, cuando Rusia le declara la guerra, don Francisco, a los austrohúngaros. E inmediatamente después entra Alemania. Claro, ahí empieza el dominó. Entra Alemania a cubrir al Imperio Austrohúngaro. Sí, pero con consecuencia mucho más delicada, claro, que fue que no creyó una supuesta neutralidad francesa, que había dicho que no quería meterse en el pleito, entonces alineó a sus tropas en la frontera, del lado de la frontera francesa. El Imperio Alemán no lo acepta, y entonces, bueno, los planes que se mencionaron antes desde el punto de vista militar comienzan por invadir Bélgica. Y al invadir Bélgica, inmediatamente en el norte de Francia, camino justamente a invadir Francia, entonces viene la orquestación y la organización del otro grupo, ya Francia con la lógica de que tiene que impedir a todo trámite esta invasión. Pero yo quería hacer un par de observaciones anteriores. En realidad, digamos, la cultura europea en esa especie de confrontación, de disputa, de competencia que viene del siglo XIX, es una cultura de la guerra. La guerra todavía es percibido como, Clausewitz lo dijo claramente, como una continuidad de la política a través de actos de violencia. Y entonces la guerra en toda Europa no solo tiene la base una cultura de la violencia, una cultura de la confrontación, producto de las confrontaciones históricas de todos esos países con anterioridad, incluyendo la guerra europea de los 100 años, sino que el participar en la guerra desde la perspectiva del ejército, del soldado mismo, tiene toda una cultura de heroicidad, de caballerosidad, de que había que sacrificar la vida por la patria. Y en esta lógica, entonces, es una cultura que no echa marcha atrás a la posibilidad de una confrontación, sino que la confrontación es una variable casi esencial de la lógica del propio desarrollo. Pero paralelamente a esto, cuando hablamos de que efectivamente el que controlaba los mares era el que controlaba el poder a través de las marinas, recordemos que no era porque Europa estaba solo en pleito entre ellos y entonces necesitaba una marina protectora en el equilibrio de la guerra, sino que eran potencias imperialistas y sobre todo colonialistas. El imperio viene ya después con la Unión Soviética y con los Estados Unidos. Entonces, más bien el fenómeno del coloniaje, que implica el dominio y la división, inclusive lo veíamos en un programa anterior, como países en África, las divisiones son hechas por un ingeniero, igual sucede en el Oriente Medio, etcétera. Era la necesidad militar de controlar países enteros en búsqueda de materias primas, en búsqueda de dominio político, en búsqueda de apropiarse de mano de obra en países en África, en países en Asia, y para eso la marina, no existía la aviación en aquella época, es el instrumento esencial. Que de rebote, el que tenga el dominio de los mares, domina también, y eso fue históricamente comprobado, la hegemonía militar en Europa, es consecuencia del otro fenómeno. Ahora, entrando ya a lo que es esa especie de aceleramiento de la historia que provoca efectivamente en el mes de junio el asesinato del archiduque Francisco Fernando, y que un mes después entremos en la guerra, y que prácticamente un mes después ya Alemania está invadiendo Bélgica, y entonces viene el aceleramiento total también de Rusia a través de los zares, repito, zares que estaban a punto de caer, aunque ellos no lo supieran, en ese esfuerzo militar que se va a construir sobre un pueblo absolutamente explotado y empobrecido, y por supuesto con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es un baluarte esencial de lo que es la monarquía en Rusia. Bueno, vamos a tener entonces efectivamente un conflicto de enormes proporciones que va a tener, yo creo, ya aquí meternos un poco en la dinámica de la Primera Guerra Mundial,
que va a tener consecuencias terribles. Se habla de que entre 10 y 11 millones de soldados perecieron a lo largo de los 4 o 5 años de esta primera gran guerra. No se tienen estimaciones concretas de cuánta gente murió en civiles, niños, mujeres, etcétera. Yo podría decir que por lo menos el doble, si no más, de gente murió. Sí, el detalle de que esa guerra dejó alrededor de 7 millones y medio de personas sin piernas, heridos, pero heridos además no que curaban bien, sino que quedaban completamente baldados, ¿verdad? Gente discapacitada por la guerra, y por supuesto una destrucción gigantesca. Pero además, desde el punto de vista militar, ahí hay elementos que conviene recordar. Efectivamente era la Marina, pero después de la Marina, ¿qué seguía? Bueno, la infantería. Y la infantería no estaba mecanizada, salvo el tema de los ferrocarriles. Entonces era una infantería, producto un poco de la tradición napoleónica y de las guerras napoleónicas, basada en el soldado en sí mismo, que se enfrenta contra otro soldado, contra otro batallón contrario, y entonces, bueno, había que eliminarse mutuamente. Entre ellos, el principal instrumento de carga y de distribución que tienen que ver con el avituallamiento y la movilización de los materiales de guerra va a ser el caballo. Y ahí se dice que murieron aproximadamente entre 8 y 9 millones de caballos, producto de la guerra o producto inclusive de que los mataban para que los soldados no vieran los efectos de la guerra en animales moribundos. Entonces, bueno, y el otro elemento tiene que ver con esa forma de guerra que implicaba construcciones de grandes trincheras en ambos lados en la batalla, que lo que significó, además de la carnicería, ya Álvaro mencionó el tema de las ametralladoras que provocaban una enorme mortandad, y por supuesto los cañonazos, caída de gente herida. Recordemos que la medicina, el avance que tenía en aquella época todavía no contaba con antibióticos, y entonces, bueno, aquella mortandad terrible entre animales, soldados, y las infecciones y todo. Era una cosa realmente horrorosa, dantesca, de manera que la guerra pasó de ser de aquella guerra producto de los signos patrióticos y de una cultura que exaltaba la violencia, a el infierno mismo en los campos de batalla, en una forma tan general, tan amplia desde el punto de vista geopolítico, que nunca la humanidad había vivido un fenómeno similar. En la Segunda Guerra Mundial vamos a vivir un fenómeno todavía peor, pero en todo caso esa guerra... Hasta ese instante, hacia ese instante, era esa la más sangrienta. Era la más sangrienta, y uno pensaría que al final de la Primera Guerra Mundial la humanidad, y sobre todo Europa, no iba a, digamos, acariciar la posibilidad de otra guerra peor todavía la que teníamos. Pero y ya le doy la palabra, don Álvaro, de alguna forma entramos en 4 años de donde se entraba, ¿verdad? Digamos, en los siguientes 3 años de alguna forma se entraba, el ejército alemán era muy fuerte, yo no sé, me animo a decir que era el más fuerte del eje central, si no usted me corrige, hasta que en el 17 se mete Estados Unidos a la guerra, y es de alguna forma el que permite desentrabar y darle un aliento a el Imperio Británico y a Francia. Un tema que no podemos dejar de tocar es cómo era el sistema político. Ya hemos tocado de referencia que eran monarquías, en su mayoría, con la excepción importantísima de Francia, país central en Europa. Es la gran hermana mayor, la primera que estaba unificada, porque hay que recordar que Alemania es un país muy joven, apenas en el 70, en 1870 se conforma en un Reich, ¿verdad? En cambio Francia fue siempre en primer lugar la hija mayor de la Iglesia Católica, primer tema. Así se le definía, era un país unificado, aunque hablaban varios idiomas y todo, se habla que muchos de los conscriptos, parte interesante de la historia de la Primera Guerra Mundial, que un porcentaje importante de los conscriptos franceses no hablaban bien francés. Un detallillo importante que ahora nos parecería rarísimo, un estado moderno, pero Francia definitivamente era un estado que existía por muchos siglos y muy reconocido con sus características, sus fronteras, etc. No así Italia, que apenas se formó en el 70, Alemania en el 70. Estamos hablando de países súper jóvenes, que por esa misma razón tenían un elemento
digamos, de inestabilidad inherente 40, a eso. 45 años tenían. Y pues apenas estaban recién formados como estados completos. Claro. Por supuesto existía en Alemania un estado hegemónico incuestionable que era Prusia, que sí era un estado ordenado y con un ejército que es el corazón del sistema militar alemán. Y por supuesto en Italia, solo para tener también los piamonteses, es decir, la casa de Saboya, ¿verdad? Que dio el corazón al Estado italiano con la caída de los estados pontificios, cuando se unifica el sueño de Garibaldi, el sueño de Mazzini, el sueño de Camilo Cavour, todos estos que soñaron con montar un estado en Italia también quedaron. Bueno, pero no podemos pasar por alto por qué una masacre de este tipo, una tragedia humana de este calibre se llega a dar políticamente. No hablo militarmente, no hablo históricamente, por una razón. Hay una razón. Si usted estudia en todo ese enorme y culto continente, ese continente que había alcanzado los estándares más altos definitivamente de desarrollo y riqueza, acumulación de riqueza, no había una sola verdadera democracia. No había una sola verdadera democracia. En otras palabras, los comandantes supremos, llámese emperador, rey, en el caso de Italia, el mismo presidente francés, el rey de Inglaterra, que también era emperador de la India, de todo el imperio británico, no daban cuenta a nadie. El rey de Inglaterra, Jorge V, declara la guerra a él por 400 millones de personas, a nombre de, sin darle razones a nadie más. Ni hablemos del emperador alemán, el Kaiser, que la declaraba, por supuesto, y el Franz Joseph era incuestionable. Se le llamaba, solo para que tengamos una idea, a Franz Joseph, su sacra católica majestad. Ese es el trato. Su sacra católica, rey apostólico, ojo las palabras, rey apostólico de Hungría, es decir, descendiente directo, entre comillas, su poder, de Dios. Del fundador del reino húngaro, San Esteban, un santo. Sí, fíjese usted la concepción política. Sí. Entonces, y el zar de Rusia, absolutamente autocrático, que cuando era coronado juraba por Dios y por su fe sostener la autocracia. Estoy hablando en términos exactos. El juramento era: sostengo la autocracia del reino, no sostengo la paz, no sostengo la igualdad, voy a oír a las diferentes secciones. Juraba el zar sostener la autocracia con esas palabras. En otras palabras, yo mando, yo soy l'état c'est moi, un poco se parecía. Este sistema político en toda Europa, claro, nadie daba razones, no había parlamento en la práctica, eran de mentirillas, eran llenos de varones y de condes, o en el caso de Francia, de excondes, y la misma clase altísima francesa estaba controlando en la realidad el poder. Entonces, no había ningunos pesos y contrapesos en ese continente tan culto. Por eso terminamos en esto, en esta tragedia. Sin pesos y contrapesos, eso nos indica la importancia de los pesos y contrapesos. Fuimos una guerra desastrosa en la que, bueno, conocemos la tragedia. Eso es esencial. Luego, ¿por qué se llama? No podemos evitar también decir qué pasó con Rusia, ya que Francisco correctamente lo ha tocado, porque es el elemento interesante. Es casi como el elemento folclórico de lo que sucedió ahí, porque nos dio varias situaciones. Una, la caída de los Romanov, que llevaban exactamente 400 y un piquito de años, desde Miguel, el zar Mijael, que fue el primero de los zares con ese nombre, el primer Romanov, hasta Nicolás II. En realidad el último es por un día su hermano, que se llama también Miguel. Por casualidad solo fue un día zar, era de mentirilla, solo quedó, abdica Nicolás y queda Miguel por un día, que también abdica y sale en carrera. Por cierto, sale bastante, como decimos los ticos, sale soplado. Con el cuello en peligro. El chicharrón que tenía, por cierto, lo matan después. Claro. Lo matan a Miguel, lo matan en la huida. Pero el punto central es cómo cae. Vea qué interesante una anécdota. Los alemanes hacen una jugada maestra. Los alemanes estaban sosteniendo bien a los rusos, que estaban sufriendo pérdidas y conocían las convulsiones internas. Y cáigase usted de espalda. Es el imperio del Kaiser quien toma a Lenin, lo mete en un tren sellado, vea mis palabras, que pasa por Suiza, por Zúrich, y pasa por Finlandia. Ponen a Lenin y a su grupo en un tren sellado quiere decir para que no lo revisaran, ¿verdad? Seguro pusieron algo diplomático, para las naciones con las que no estaban en guerra. Lo sellan y lo mandan a Rusia para que haga la revolución y vote al zar. Fue una jugada inteligente porque sacó de la guerra, mediante la paz de Brest-Litov, que firma Trotsky, por cierto, en representación de los rusos, y firma un general muy capaz,
que era Max Hoffmann, de los alemanes, extremadamente capaz, firman esto en la que Rusia pierde parte de Ucrania, importante, toda Polonia, todos los bálticos, Finlandia, esa parte que después ha sido parte de toda esta problemática que tenemos, la cede ahí, la pierde, y Rusia queda fuera de la guerra, pero ya bajo los efectos de la guerra de octubre de 1917. Pero es el creador, el germen de esa revolución que existía, por supuesto, por el sistema social ruso terrorífico, horrible, feudal, y por supuesto las consecuencias de la guerra, que fueron muy negativas contra el pueblo ruso. Iban perdiendo la guerra, no tengo la menor duda, pero muy importante, los alemanes inoculan el virus político que era Lenin y su grupo, ayudado por el imperio súper conservador del Kaiser. Es el que crea las condiciones, por lo menos iniciales. Ya después Lenin es mucho más capaz que los alemanes para llevar a cabo las condiciones políticas. Pero el cuento es que así es como se inicia. No debemos dejar de lado las naciones periféricas, los otomanos, la pérdida de la cuestión árabe, que todavía hoy la estamos pagando, las consecuencias. Tenemos a Japón, que se introduce en la guerra, en la primera, al lado de los aliados, y cáigase de espalda. Todos conocemos lo que sucedió en la guerra en el Pacífico, iniciado por Pearl Harbor, el ataque. Le toca a Japón cuidar la costa de los Estados Unidos. Para que los Estados Unidos pueda ir a pelear a Europa, los barcos japoneses cuidan la costa y cuidan parte del Mediterráneo. Pequeña escala, pero la costa oeste de los Estados Unidos la cuida Japón. Detallitos interesantes de lo que sucedió. Y España y Portugal, que sacan provecho de la guerra. Son naciones, y por supuesto Argentina, no podemos obviar que fue un proveedor de alimentos para la guerra. En América no nos metimos mucho, con una excepción, el telegrama Zimmermann. Que ya voy, el telegrama Zimmermann es muy importante. Voy a ir a la pausa, porque ahí quería terminar. Vamos a la pausa. Ojo que hicimos, hablamos de los antecedentes, fuimos a la pausa, regresamos el detonante y el desarrollo, vamos a la pausa. Volvemos con el telegrama Zimmermann, que de alguna forma ayuda, es un empujón más a que Estados Unidos ingrese al conflicto, que es lo que le cambia la cara y hace que termine la guerra con un triunfo para los británicos, los franceses, los rusos más o menos, porque ya están, sentían los efectos de la revolución, los franceses, los británicos, los estadounidenses, y que termina con el Tratado de Versalles, que es el germen de la Segunda Guerra Mundial. Así vamos a despedir Matices hoy. Vamos a la pausa, regresamos para hablar de cómo termina. 3:25, ya casi, 15 minutos, tenemos 15 minutos para hablar del telegrama Zimmermann, de la inclusión de Estados Unidos y del Tratado de Versalles. Vamos a la pausa, regresamos. Matices. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. 3:13 minutos. Estamos metidos en un zapato porque tenemos 12 minutos para hablar del telegrama Zimmermann, de la incursión de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, del fin de la guerra y de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Don Álvaro, el telegrama Zimmermann. Sí, es que hay que tocarlo porque es lo que nos toca a nosotros. Nos toca en el continente americano y es un disparador junto con el hundimiento de Lusitania. Ajá. ¿Verdad? Un barco gigantesco de esos de línea que se llamaba en la época, que lo hundieron los alemanes y con un montón de ciudadanos norteamericanos adentro. Y luego el telegrama Zimmermann era casi que lo que esperaban para disparar. Zimmermann es el ministro de Relaciones Exteriores alemán. Recién nombrado, había salido, era un funcionario ahí de carrera, y redacta un telegrama al presidente de México. México andaba incómodo con los Estados Unidos. México estaba en medio de la revolución. Y les acaban de quitar la mitad del territorio. En medio de la revolución inicia en el 10, tiene su escalada 14 hasta el 17, empieza una pacificación con Álvaro Obregón. Pero en ese medio, los Estados Unidos se daba el lujo de medio reconocer los gobiernos mexicanos que le apetecían. Particularmente empezaba a tener simpatías por Carranza, por Venustiano Carranza, por el mismo Álvaro Obregón. Tenía una gran antipatía por los revolucionarios verdaderos, como en el caso de Villa particularmente, que era el norteño,
con el general Zapata no se metieron mucho porque no lo entendían bien. Como Zapata era el más auténtico y el más honesto de todos. El que estaba más lejos también. Sí, además estaba al sur totalmente, se llamaba el Ejército Liberador del Sur. Bueno, México estaba en medio de esta hecatombe interna y se desata la guerra. Imagínense qué par de hecatombes para los pueblos. Los mexicanos pierden 1 millón y un piquito de personas en un país de 17 millones y medio. Se parece un poco a la tragedia. Sí. ¿Okay? Y entonces, en un acto desesperado de los alemanes, le ofrecen al gobierno mexicano que si se alinea con México con Alemania, y entonces le crea un problema a los Estados Unidos. Y le impide irse a Europa. Claro, entonces le reconocen eventualmente, cuando ellos ganen, sí, en el reconocimiento ese que va a haber una especie de Versalles a la inversa, ajá, le reconocen a México todos los estados, territorios, etcétera, que había perdido desde Texas hasta Oregon y por supuesto California, etcétera. Esto no lo toleran los Estados Unidos porque desde la doctrina Monroe y además la hegemonía que aquí dije tienen los Estados Unidos en el continente, o creían tener en ese momento. Y entonces dispara que los Estados Unidos, con su enorme potencial, los Estados Unidos logra poner en el campo 16 millones de soldados, es decir, en entrenamiento, estamos hablando de una masa que entra fresca al puro final, es decir, cuando están agotados a grado extremo. El otro elemento que dispara y que no es aceptable, y es más serio que el Zimmermann o el Lusitana, es que Ludendorff, que es el verdadero dictador en los últimos 2 años, un dictador militar, aunque tenía solo el título de Quartermaster General, que era como una especie de subjefe del Estado Mayor, Hindenburg, que era el jefe del Estado Mayor, Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff es el dictador militar de Alemania. El Kaiser ya no manda nada, el mismo Hindenburg es una figura simplemente de ahí que la tienen para usarla, y el que manda es el Ludendorff, y ordena, para socavar un poco el potencial de bloqueo que tenía ahogado a las potencias centrales, estaba escaseando la comida, escaseando materiales estratégicos, etcétera, ordena a los submarinos U, una campaña despiadada en el Atlántico. Y los Estados Unidos, cuando le tocan las vías de aproximación marítima, reacciona con toda su fuerza. Esto en realidad es el disparador. El telegrama Zimmermann es el elemento político del disparador, es la visual, porque los Estados Unidos no iban a permitir. Sí, pero el elemento militar. El elemento militar es la campaña que Ludendorff ordena desde el Estado Mayor, indiscriminada, una campaña de ataque indiscriminado de submarinos a todo lo que se mueva que no sea alemán, obviamente. Y entonces esto no lo toleran los Estados Unidos porque esto pone en riesgo su potencial. Sí. Y atacan, entonces prefieren entrar en la guerra por esta campaña. Y tenemos entonces a los Estados Unidos que llega en los últimos 17 meses, sí, y todo su potencial se concentra en bloquear. Y logran hacer la diferencia en los frentes de Verdun. No es ya Verdun, había pasado la gran batalla, porque también es interesante, podemos dividir la guerra muy rápido, solo para que la tengamos. El primer año, en el 14, que es corto, se llama el año de las ilusiones. Todo el mundo se ilusionaba que iba a ganar, que sus planes iban a ser magníficos, y en diciembre los muchachos conscriptos estaban en casa. El siguiente año es lo que se llama la guerra de las fronteras. Se desata las famosas guerras de fronteras y empieza a haber un gran estacionamiento de los enormes, gigantescos ejércitos europeos uno frente al otro. Metros, por cientos de metros se decidían meses de combate, vidas humanas incalculablemente desperdiciadas sin sentido. El tercer año es el año de las masacres. Verdun, Somme, Passchendaele, la parte que se empieza a pelear en Besarabia, etcétera, la parte y luego vienen las enormes batallas en el frente norte italiano, el Isonzo, Caporetto, las 11 batallas del Isonzo. Aquí son las masacres que nos han impresionado. Y luego viene el último año, que es en realidad donde se siente el efecto de la entrada de los Estados Unidos, la salida de Rusia. Rusia sale del panorama militar, siempre queda en el político, pero el militar sí sale, deja de tener peso militar completamente, y los Estados Unidos pone su enorme peso militar, industrial, alimentos, etcétera. Toda América también un poco apoya, a los que pueden apoyar. En el caso de Costa Rica, solo para hacer alguna relación, tenemos a los Tinoco, que hacen un acto que es declararle la guerra a Alemania para congraciarse con los Estados Unidos, y los Estados Unidos siguen diciéndole no reconocen al rey. Sí. Solo como anécdota, ¿en qué nos metimos nosotros? Nos metimos en una declaración de guerra por parte del régimen de los hermanos Tinoco, Alemania, y no sacamos nada a cambio. Bueno,
Este es el punto en el que llegamos, las 4 grandes segmentos de la guerra. Y si quiere después le quiero dar la palabra a don Francisco, porque creo que ha hablado mucho y creo que hacemos conclusiones importantes. Sí, porque nos quedan 6 minutos, don Francisco, pero bueno, Estados Unidos se mete, cambia la guerra, aísla y empieza el final de la guerra. Los alemanes ven, ya dicen, no, aquí la derrota es inevitable, ¿verdad? Y ofrecen entonces un tratado. Déjeme lanzarle un piropo a Álvaro Ramos. Yo he estado escuchándolo como si estuviera en la radio, escuchándolo, ¿sí?, con enorme interés, inclusive con esa memoria que tiene la mención de nombres y de hechos históricos. Es una sabrosura en este programa, así que muy contento de estar acá con ustedes. Gracias. Pero entremos ya un poco a la parte final, que es el fin de esa carnicería humana, que es la derrota, por supuesto, del esfuerzo alemán y todo lo que tiene que ver con la derrota con Italia y, por supuesto, con el declinante imperio turco musulmán, digamos, que también va a tener digamos un final poco feliz en términos de realidad política y el surgimiento de una nueva Europa. Y entonces, bueno, esta guerra concluye con los muertos que ya mencionamos a través de un tratado que se suscribe justamente en Versalles, un tratado que en la perspectiva, por supuesto, que implica esa derrota y el triunfo de los países aliados triunfadores, con los Estados Unidos a la cabeza, pero que en el fondo ese tratado, su resultado va a ser la semilla, el germen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Esencialmente porque el pueblo alemán, ya no solo el gobierno alemán, sino que el pueblo alemán va a quedar condenado a resarcir a través del pago de su propia riqueza nacional, pues la aventura de la guerra. Y en esa aventura de la guerra se le hace recorte terrible al, digamos, proceso de rearme militar industrial en Alemania. Y esto va a provocar en el resto de los países que quedan sometidos y perdidosos de la Primera Guerra Mundial un esfuerzo duplicado de su propia reconstrucción de países o naciones. Esto va a provocar, no nos olvidemos, la Gran Depresión a finales de la década del 20, digamos del 26, 27 hasta el 30, 31, 32, esa enorme depresión que va a estar en una Europa terriblemente herida. No nos olvidemos que la Primera Guerra Mundial significó casi el acabar con la juventud de Europa. Claro. Que este es un elemento fundamental. Esa juventud que iba embarcada en esa cultura del heroísmo, de la violencia, prácticamente va a desaparecer. Mucho territorio va a quedar totalmente destruido. Y entonces, bueno, el esfuerzo de reconstrucción con ayuda norteamericana para los triunfadores va a significar un yugo muy fuerte para los derrotados, especialmente para Alemania, y esto, además de la Gran Depresión, que aumenta la pobreza de forma gigantesca, va a significar la llegada, digamos, de ese mesianismo de los fascismos, del nacional socialismo como pensamiento político salvador, con un antiguo, creo que era sargento, que había participado, cabo, todavía menos, que era Adolfo Hitler, que participó en la Primera Guerra Mundial y con un desenlace terrible para él lo tomó tremendamente a pecho, que Alemania debía de reivindicarse en esa rendición forzada de la derrota. Y bueno, todo el surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania con los extremos ideológicos que va a tener planteados. Ya en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Stalin, ya no con Lenin, va a ser otro de los ejes, digamos, de construcción de un nuevo modelo ideológico, hasta entonces pura utopía de marxismo anterior, que va a comenzar a construir esa nueva experiencia
Soviética. Entonces, bueno, esta dinámica, más la creación de la Sociedad de las Naciones como una primera organización de supuesta vocación mundial para evitar una Segunda Guerra Mundial, y que va a fracasar al final porque llegó la Segunda Guerra Mundial, son, digamos, los dos resortes históricos, las dos columnas vertebrales que se dejaron sembrado el fin de la Primera o Gran Guerra Mundial. Ahora, un elemento importante: la Sociedad de las Naciones fracasa en su principal tarea, que era evitar la Segunda Guerra Mundial, pero fracasa porque las dos naciones que surgen hegemónicas en el mundo, los Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca ratifican el convenio de creación de la Sociedad de las Naciones. Ellos nunca aceptaron el sistema democrático que regía la Organización de la Sociedad de las Naciones, donde no existía, a diferencia de la Organización de Naciones Unidas actuales, el Consejo de Seguridad con la institución del veto. En otras palabras, en la Sociedad de las Naciones, todos los estados representados por sus gobiernos eran iguales entre sí. Había una igualdad jurídica de los estados, y eso no lo aceptó ni el Congreso norteamericano, pero que los Estados Unidos firmó su presidente la Carta Constitutiva de la Sociedad de las Naciones, y por supuesto tampoco lo aceptó ya el nuevo imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo Soviet Supremo, entiéndase el Congreso entre comillas de la Unión Soviética, tampoco ratificó la Carta de Creación de la Sociedad de las Naciones. Entonces, la Sociedad de las Naciones, en términos de evitar la Segunda Guerra Mundial, no lo pudo hacer, no tuvo los instrumentos, ni menos tuvo las dos potencias hegemónicas que surgieron del final de la Primera Gran Guerra. Entonces, bueno, así en resumen, en función del tema, casi podríamos venir a otro programa para analizar qué pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por qué no la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ha sido un placer estar acá con ustedes. Gracias, don Francisco. Nos quedan 30 segundos, pero sé que don Álvaro quiere decir algo de si se ha acabado el conflicto. Sí, el conflicto no se ha acabado hasta la fecha, y todavía las consecuencias las tenemos por todo lado. Uno las observa y ve que vienen directamente de la Primera Guerra Mundial, de ese conflicto inacabado. Yo quiero decir que lo que dijeron aquí es cierto. Una juventud entera fue sacrificada en Europa, una generación perdida, se llama la generación perdida. En el caso mío personal me toca, porque 3 hombres de mi familia pelearon como oficiales en el ejército del Imperio Austrohúngaro: mi abuelo Carlos, que fue teniente, mi bisabuelo Ernesto, que fue mayor, y mi tío abuelo Nicolás, que fue teniente los últimos 6 meses de la guerra, y todos quedaron profundamente afectados. Puedo dar fe, no conocí a 2 de ellos, ni a mi bisabuelo ni a mi tío abuelo, pero a mi abuelo tuve una relación profunda y muy amorosa, muy cercana. Me explicó mucho de todos estos detalles y vi cuán afectado estaba. Fue herido 4 veces en combate, y puedo decir que es una generación tremendamente traumada por una guerra espantosa. Solo para hacer un símil, los horrores que usted tocó al principio de los campos de concentración, del Holocausto judío y de los gitanos, que los nazis perpetraron como una máquina de muerte, fue algo único en la historia de la humanidad. Esos horrores que los civiles y algunos también prisioneros de guerra sufrieron de manos del régimen terrible nazi fascista, hay historiadores que los igualan en sufrimiento, solo en sufrimiento, a los muchachos como mi abuelo y estos familiares míos que sufrieron en las trincheras, el frío, el hambre, los piojos, las enfermedades, los cadáveres regados y podridos. Mi abuelo me lo describió. El uso de gases fue algo terrorífico, hay que haberlo vivido. Entonces, los horrores del Holocausto, que son únicos, no estoy comparándolos, sí, en alguna medida, de esa generación de muchachos que vivió esa guerra espantosa, también lo sufrieron. Entonces, nos indica que fue una guerra extraordinaria. Fue el conflicto más grande en la historia de la humanidad hasta esa fecha, y solo fue superado por una hija directa, en consecuencias, directa. Todos los hombres que dirigieron la Segunda Guerra Mundial venían directos de la Primera Guerra Mundial. Mussolini, sargento del ejército italiano; Hitler, cabo, mensajero, que sí estuvo en el frente del ejército alemán. Por cierto, era austriaco y peleó en el ejército alemán. Un detallito interesante, nada más se había ido. Y luego los soldados que se lucieron, por ejemplo, norteamericanos, Patton, Marshall, que es el verdadero arquitecto militar de los Estados Unidos, fueron oficiales directos al mando de Pershing en la Primera Guerra Mundial. Es decir, todos los líderes que conocimos se formaron
que conocemos históricamente se formaron en la Primera Guerra Mundial. 10 segundos, don Francisco. No, lo interesante es que si fue terrible y una carnicería humana la Primera Guerra Mundial, imagínense lo que fue la Segunda, que finaliza con el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Yo ni siquiera deseo pensar, a raíz de lo que está pasando en el Oriente Medio, en Siria, etcétera, en estos momentos lo que sería una Tercera Guerra Mundial, que sería la última, porque sería una guerra basada a través del uso del arma atómica, y eso sería terrible. Así que el análisis de lo que ha pasado no solo a Costa Rica, sino al mundo entero en términos de confrontación militar es fundamental, justamente para evitar otra barbarie humana. De acuerdo. Gracias a los dos por estar aquí. De estos nos vemos para seguir hablando. Mucho gusto. Del tema he aprendido mucho, nada más. Estamos en redes sociales informándoles en vivo lo que pasa en el plenario legislativo, donde seguramente se destituirá a Óscar González, magistrado de la Sala Primera. Estamos llevándole los detalles que está revelando Cancillería sobre la visita de Ban Ki-moon el miércoles a nuestro país, el secretario general de la ONU, y también Nicolás Maduro acaba de decir que se le volvió a aparecer el pajarito y que le dijo que Hugo Chávez está muy feliz en el cielo. No es una broma, está la nota ya en la página de internet, eso lo acaba de decir Nicolás Maduro. Los esperamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental y a las 8:30 en la repetición en Canal 2 de este programa. Feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.